El nombre Josué, Josué Nolavita Gil. ¿Cómo está su merced? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me lo tratan? Hola, profe, buenas noches. Bien, aquí un ¿Todo bien? poco resfriado. Ah, será por el frío que hay en Bogotá tan bravo, mano. Sí, ¿Cierto? Porque es harto sí, frío. sí, claro. Ha estado lloviendo mucho. Pero Sí, bien, y profe. lloviendo y mucho frío. Uy, sí, Sí, bravo la vaina. Bueno, me alegra verlo, mi hermano. Oiga, ¿qué pasaría con los demás hermanos? Dijeron, como el profe no llega, nosotros tampoco llegamos. sí, eso dijo Pero ahí van Sara. llegando. Eso dijo Sara. Dice que el profe, como yo no llega, entonces no llegamos. Sí, yo creo. Pero bueno, gracias a Dios van llegando las hojitas descargadas una por una, mire. Hola, Sara. Hola, profe. Hola, Josué. Tiempo sin ver a Sara. Sarita. Ve, van llegando mis amados hermanos. Eso, qué bendición verlos por aquí. Hermano John Alexander, tiempo sin verlo, hermano. Manita Mercedes, qué bueno verla por aquí. El abrazo, profe. Hola, Buenas profe. noches, estoy viendo, hermanito Jaime Ernesto, bienvenido. Jaime Ernesto es mi vecino. Hermanito Jaime Ernesto, mi vecino, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios y espero que todos los compañeros también estén muy bien. Bendiciones. Eso es, hermanita Amparo, por aquí está también. Me alegra verla por aquí, mi hermanita. Bendiciones a Buenas todos. noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, aquí vamos, mis hermanos. Estamos en la labor del trabajo acerca de cómo responder a ciertos grupos que se van apareciendo en el mundo. Anoche estamos hablando de cómo responder al naturalismo o al materialismo, que es la misma, digamos como lo mismo, el naturalismo y materialismo y naturalismo. Entonces hoy vamos a trabajar un poquitico lo que es el idealismo. Pero antes de hablar del idealismo, quisiera que tuviéramos un momentico, un tiempito, y quiero que oremos por un momento. Básicamente quiero orar, quiero colocar dos familias en las manos del Señor. Uno es Alba. Alba es la pastorada que su esposito murió el domingo de la iglesia de La Guajira, de la iglesia cruzada en La Guajira. Ustedes de pronto saben un poquito más del asunto que yo, pero vamos a hablar por Alba y por sus tres niñas. Vamos a hablar por Antonio, el padre de nuestro rector, porque también está en un momento difícil, está en la UCI, ha sido un poquito complicado, no sé hoy al fin qué tanto le han dicho, pero hasta ayer estaba en la UCI. Vamos a orar por él en el nombre de Jesucristo, porque pues es el momento cuando la gente necesita también de nuestro apoyo, y aunque no podemos ir allá y extender nuestras manos directamente y todo, pero sí podemos hacer una oración desde aquí sabiendo que podemos tocar al Señor en su misericordia, tocar su corazón para que el Señor obre en su misericordia con cada una de estas personas. Padre, en tus manos queremos colocar a estas familias que hemos mencionado, Alba y sus tres hijas, que pasan por un momento difícil, por un momento complicado. Reconocemos, Señor amado, que no es fácil enfrentar una situación como estas, de tanta incertidumbre, tantas preguntas, tantas cosas que quedan ahí en el aire. Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que tú estés haciendo muy propicio a la necesidad de Alba y de sus hijas. Que tú, Señor amado, sigas haciendo la obra en su vida. Quiero rogarte de manera muy especial que tú bendigas a la denominación cruzada cristiana para que puedan hacer una labor especial con Alba y con sus hijas en el nombre de Cristo. Te rogamos, Dios mío, que la iglesia tuya sea la iglesia que se pueda manifestar en este momento de la mejor manera para bendecir a esta familia en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendecida la iglesia, porque la iglesia también en este momento es golpeada por esta situación. También tantos hermanos que están allí tienen tantas preguntas de qué fue lo que pasó y por qué de esta manera. Señor, te ruego que bendigas a la iglesia, cada uno de mis hermanos y hermanas que asisten a este lugar, a esa iglesia local. Te pido tu bendición para ellos. Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor amado, guiarles, dirigirles, a que puedan unirse en todos en un solo cuerpo, apoyarse mutuamente y que como tal, Señor amado, nosotros también podamos abrazarles desde lo lejos que estamos en oración en el nombre de Cristo. Tu presencia les acompañe en Cristo mi Señor. Queremos rogarte por don Antonio, Dios mío, para que tu obra en él también sea manifestada. Señor, rogamos tu bendición para su vida en este momento que está pasando por la UCI. Rogamos toda bendición de lo alto sobre él. Pedimos tu bendición, Señor amado, para toda la familia que cada día esperan, Señor amado, las mejores noticias.
Así es que Dios de la gloria, en tus manos está don Antonio y toda esta familia, rogando, Dios mío, para que tu voluntad sea perfecta en la vida de don Antonio y la familia, en el nombre de Jesucristo. Y así mismo, Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos, este tiempo que tenemos aquí juntos. Rogamos, Dios mío, que esta charla que vamos a tener acerca del idealismo sea también de bendición, que podamos tener algunas cosas claras, comprender de qué trata el idealismo y cómo nosotros podemos, Señor amado, también enfrentar algo como esto en nuestro mundo, en nuestro contexto, en el cual, Señor, también ya hay bastante grupo de estos. Rogamos toda bendición entonces de lo alto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces me alegra verlos por aquí y vamos entonces a trabajar lo que es el idealismo. Ahora, nosotros estábamos viendo anoche el naturalismo y la característica del naturalismo, la característica del naturalismo que en sí está en todos los países occidentales es que nosotros básicamente trabajamos desde el punto de vista de la razón, como lo mencionamos ayer, ¿cierto? Entonces tenemos una actitud más científica y se aplica en el naturalismo todo lo que tiene que ver con las categorías científicas y lógicas en el orden natural. Así estábamos mencionando un poco lo que es el naturalismo o materialismo. Sin embargo, cuando hablamos un poco del idealismo, esta tiene unas características un poco distintas y diferentes. Comenzando que el idealismo es el pensamiento oriental. Arrancan en el mundo oriental y su pensamiento o su filosofía es muy diferente al mundo occidental. Entonces el idealismo toma el pensar acerca del mundo y dice, esto no es para entender o conocer la realidad cabalmente, sino más bien nosotros estamos y tenemos unas experiencias, hablan ellos más que de conocimiento y más que de entender, ellos hablan acerca de tener experiencias para alcanzar la liberación, o que ellos también denominan salvación, a través de sus mismas experiencias que están teniendo. Así es que podemos decir que la meta de esta filosofía oriental es tener una experiencia de la realidad en vez de tener un completo entendimiento de ella. ¿Sí? No quieren entender la realidad, no necesitan entender la realidad. Ellos quieren tener una experiencia que lo lleve a un mundo distinto, a ser diferentes. Por eso es muy fácil que algunos orientales, cuando vienen aquí a este lado del mundo y conocen aquí la parte occidental, conocen el mundo occidental, de Europa para acá, cuando comienzan y llegan al mundo occidental, empiezan a hacerse esas preguntas. Dicen, ¿por qué ustedes los occidentales siempre tienen que entender todo? Porque nosotros le buscamos, que queremos entenderlo todo. ¿Sí? Queremos entender por qué la tuerca. Queremos entender por qué respira. Queremos entender por qué el sol. Queremos entender por qué las personas. Queremos entender por qué se puso esa ropa. Queremos entender por qué nos mira así. Queremos entender por qué habla así. Queremos entenderlo todo. Así es que el oriental viene y conoce el mundo occidental y dice, ¿y ustedes por qué quieren entenderlo todo? ¿Sí? ¿Por qué no, dicen ellos, por qué no pueden apreciar y contemplar el misterio que ven? Contemplen, aprecienlo, sean agradecidos por el misterio que ven, no necesitan entenderlo, ustedes necesitan simplemente vivirlo y ya, porque son tan raros, nos dicen a nosotros los de este lado. Y nosotros, pues como también en cierta manera no conocemos mucho acerca del pensamiento filosófico oriental, no conocemos mucho acerca del asunto, pues no entendemos por qué ellos nos dicen eso. ¿Cómo así? ¿Ustedes acaso no entienden? ¿Acaso ustedes no razonan? ¿Acaso ustedes no ven el mundo diferente? Y la verdad es que como pues poco tenemos contacto con ellos, pero algunos que han tenido el contacto con ellos se han dado cuenta que la forma de pensar de un oriental es diferente a la forma de pensar de un occidental. Es totalmente distinta. Y yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado a Yokoi Kenji. ¿Sí han escuchado a este personaje? Que él es colombo-japonés. Su padre
es japonés y su madre es aquí de Ibagué, es tolimense. La mamá es tolimense, de apellido Díaz. Entonces se llama Yokoi Kenji Díaz. Y, y él habla un poco las diferencias del mundo oriental al mundo occidental, pues porque él ahora es un poco más occidental en muchos aspectos, ha vivido a este lado del mundo, pero conoce su cultura oriental porque ha ido a estudiar allá, ha estado en Japón y ha vivido en Japón y ha estudiado en Japón y conoce cómo piensan, conoce su idioma perfectamente y la cultura, y conoce la cultura y el idioma de acá, y se dice que son completamente diferentes los unos de los otros. Somos distintos totalmente en muchos aspectos. Así es que, hermanos, quiero comentarles que el mundo oriental ha venido tomando fuerza en el mundo occidental. Y una de las maneras, bueno, hay varias maneras como ellos toman fuerza en este mundo occidental, y una de las maneras es por la forma como ellos ven la parte religiosa. Ellos no se ponen a pelear si usted es de esta religión o de la otra. No, para ellos no interesa a usted qué religión sea. Usted puede ser la religión que usted se le antoje, usted puede ser cristiano si quiere, usted puede ser católico, usted puede ser lo que sea, pero usted es parte de este mundo y usted tiene que experimentar, usted no tiene que entenderlo todo. ¿Sí? Así es que han venido a este mundo con algo que se denomina la nueva era. La nueva era se ha metido por todo lado. La nueva era a través de la música, la nueva era a través de la forma de pensar, la meditación, la forma de ver el mundo, la cosmovisión que cambia. La nueva era empieza a meterse por todos los poros de los occidentales. Y nosotros, amados hermanos, pues tenemos que conocer un poquitico qué es lo que está pasando con estos grupos que están llegando acá a los orientales, cómo es su manera de pensar, aunque sea un poco algo de ellos, cómo es que están pensando para así mismo nosotros conocer. Porque yo no conozco cómo piensan, pues cómo puedo saber que están en lo correcto o no es en lo correcto, o saber si me puedo volver allá oriental o no, cómo es que es el asunto. Entonces, el naturalismo se ha formado parcialmente bajo la influencia cristiana. Y cuando hablo de la influencia cristiana, estamos hablando del catolicismo y el cristianismo que están en el lado occidental. Pero el idealismo pertenece a un discurso universalmente distinto, completamente distinto, amado hermano. La orientación de la religión oriental hacia el mundo es incompatible en puntos esenciales con el cristianismo, y necesitamos conocer cómo es que ellos están presentando su mundo, cómo es que ellos se acercan a la liberación o salvación que ellos llaman. Entonces, las presuposiciones básicas de la filosofía oriental es que toda realidad pertenece a algo continuo. Es decir, toda realidad es fundamentalmente una. Y a eso se le llama el monismo. Monismo de uno, una sola realidad. Es una sola realidad continua, totalmente continua. Existe solamente una realidad indestructible. Y a esa realidad indestructible ellos le llaman el Brahma. Y aquí me estoy metiendo un poco más con lo que ellos denominan el hinduismo, que es más en el mundo se me fue el país de la India. Bueno, sí, en la India, parte de la China, parte de todo lo que es el oriente, todo lo que es la parte suroriental, en cierta manera, ¿sí? Toda la parte suroriental de ese sector del mundo lejano del oriente. Entonces, ellos dicen que Brahma, en cierta manera, dice que todo el mundo participa de todas las cosas del Brahma, y que el Brahma participa de todas las cosas del mundo, ¿sí? El elemento más humilde de la realidad comparte su esencia con el más elevado que haya en la sociedad. La meta del mundo oriental no es entender, amado hermano, sino más bien experimentar y vivir la vida bajo su lumbrera, la lumbrera del Brahma, del uno solo. Y hay 4 conceptos que maneja el idealismo.
cuatro conceptos que maneja el idealismo que vale la pena tenerlos en cuenta porque creo que esto nos van a ayudar a comprender un poco todo lo que es la religión oriental, el mundo oriental. Número uno, en el Oriente se comienza con el Atman, o más claro para nosotros como el uno mismo. Arrancamos con el yo, ¿sí? Arranco con el yo, con el uno mismo, ¿sí? Esta es la realidad que se experimenta inmediatamente. Es decir, lo primero que yo voy a experimentar soy el yo. Yo no voy a experimentar algo astral, no voy a experimentar cosas superiores, no voy a experimentar a nada con otra persona. Lo primero que me experimento en la vida soy yo, es decir, el uno mismo. Entonces se comienza con el uno mismo porque el conocimiento de uno mismo es inmediato, es lo más rápido que hay. Es la forma, es la más alta forma de conocimiento que podemos tener. Y yo no puedo conocer a otra persona como me conozco a mí mismo. Así es que conocerme a mí es muy importante. Y aquí es donde ustedes han escuchado el asunto de los orientales que dice que es importante conocernos a nosotros mismos. Vamos a interiorizarnos, vamos a conocernos. Porque cuando yo me conozco, entre más me conozco, mejor relación puedo tener con el mundo. Y entonces hablan de conocerse a sí mismo. Por eso la religión dice, hay una religión que dice, conócete a ti mismo. Creo que es la religión de los nuevos gnósticos que están hoy en día por ahí mencionándose. No el gnosticismo, no el gnosticismo, no el agnosticismo, no el agnosticismo, porque el agnosticismo está diciendo que no hay manera de conocer a Dios, pero el gnosticismo está hablando de conocerse a sí mismo. Tiene que ver con la idea de conocerse a sí mismo. Y ese es uno de los pensamientos que ha llegado a nuestro tiempo, el conocerse a sí mismo. Vamos a conocernos a nosotros. Es por eso que se hace meditación. La meditación ha llegado con fuerza y la gente invita a otros, hay que conocernos a nosotros mismos y nos vamos a conocer a través de la meditación. Vamos a hacer yoga. El yoga es algo que la gente hace y no entiende ni muchas veces ni para qué lo hace, pero se ve como chévere, hagamos el yoga. Otra gente sí sabe qué es el yoga y sabe qué se busca con el yoga. Entonces, la idea es conocernos a nosotros mismos. Ese es digamos que el primer punto que trabaja el mundo oriental. El segundo punto que trabaja el mundo oriental es conocer al uno. Y ese uno es a Brahma. Es decir, conocer, bueno, diríamos desde nuestro punto de vista, como lo veríamos y como lo podríamos llegar a traducir, es conocer a Dios. ¿Sí? Ese uno que ellos mencionan del uno, pues nosotros diríamos que es Dios. Pero para ellos lo llaman el Brahma y ese es el uno. ¿Sí? Y básicamente la idea es experimentarse a uno mismo, o sea, experimentarme a mí mismo, es empezar a experimentar al uno, al Dios, al Brahma. Mi hermanita Lidia, tenga la bondad. Profesor, buena noche, Dios le bendiga, compañeros, buena Amén. noche. Antes que todo le pido excusas por ingresar tarde. Estaba fuera de casa y llegué tarde. Profe, quiero preguntarle al respecto de lo que está diciendo. En este orden, ¿ese es el orden que ellos tienen para ese conocimiento? Primero ellos y después el Brahma. Sí, sí, ese es el orden. Arrancan primero, lo primero se va a arrancar con conocerse a sí mismo, tener interiorización. ¿Podría ¿Sí? decirse entonces que ellos se endiosan y luego conciben un Dios? ¿O Pues estaría no, lo que pasa es que no podríamos usar el término endiosar, pero sí tienen cierto concepto un poco allí, porque es que la idea es dependiendo, vamos a ver qué es lo que significa para ellos el uno. ¿Sí? Dependiendo de lo que significa el uno, entonces podríamos decir que en cierta manera, algo parecido, pero no podríamos usar el término endiosar, ¿sí? Sino más bien la idea de conocerse a sí mismo arranca con que si yo me conozco a mí mismo, pues entonces puedo empezar a conocer lo que está a mi alrededor. Entonces, yo voy a tener una relación con Brahma. Brahma es el todo. Brahma es una esencia general que cubre todo lo que hay.
Entonces, yo soy parte de Brahma. Si yo me conozco a mí mismo, empiezo a conocer. Entre más me conozco a mí, más conozco a Brahma. Mercedes, danos luz, por favor. Mercedes. Profe, lo único que creo que recuerdo de algún momento que leí es acerca de los iniciados. Y en esos iniciados eran las religiones orientales, los iniciados de Oriente, estaba también Jesús. Entonces decían, por ejemplo, los iniciados son las religiones orientales como la del hinduismo, hablan la sinaítica de Moisés y la de Jesús de la Galilea. Esos son los grandes iniciados que tienen que ver con toda esta cosmovisión. Pero ahora de pronto un poco hablando de lo que dice Lidia y lo que está enseñando con su profesora acerca de conocer al uno, no como Dios, sino como el todo, me voy a Wikipedia. Y Wikipedia habla de que Brahma significa desarrollo, evolución. Y teniendo en cuenta lo que estoy diciendo con los grandes iniciados, diría yo, pregunto, si tiene de pronto de similar la raíz oriental del nombre Brahma con Abraham. Puede ser, no sé. Entonces, de pronto se identificaría en algo para hablar de ese desarrollo y de esa evolución, y de desarrollo y evolución. Es el significado de Brahma, con la evolución de la humanidad y la fe con Abraham. Y además de que realmente los estudiosos de las religiones orientales dicen de que tienen una raíz común que se llaman los iniciados a esas religiones orientales. Y si fuera así, entonces ellos no tendrían Dios. Sí, sí hay un Dios. O sea, sí hay un Dios. Pero lo que estaba hablando mi hermanita Mercedes con respecto a de pronto qué relación hay de Brahma con Abraham, hay que recordar que de todos modos estamos hablando de lenguas totalmente distintas, ¿cierto? Las lenguas semíticas que están a este lado, que es la parte de los judíos, todo esto parte, pero las lenguas orientales son totalmente diferentes en todos los aspectos, ¿sí? Mucha diferencia. Por tal motivo no es como tan fácil hacerle un acercamiento lo uno a lo otro, sería un poquito difícil ver ese acercamiento. Bien, pero sí es importante recordar, por ejemplo, que dicen ellos que el ser uno mismo, Atman y Brahma, ¿sí? Son básicamente uno. Atman y Brahma son básicamente uno. ¿Y quién es Atman? Atman, dicen ellos, es uno mismo, soy yo. Recuerde que Atman soy el yo, es uno Sí, mismo. es que eso ¿cierto? es lo que quiero comprender, porque lo que yo estoy viendo es que de alguna manera ellos se conciben como dioses. Lo que pasa es que ellos no ven un Dios, ellos no ven un Dios como nosotros lo vemos, ¿cierto? Ellos no conciben un Dios como lo concebimos nosotros. Para ellos, hablando de Brahma, por ejemplo, dice que no podemos conocer a Brahma aparte de nuestro conocimiento del yo. Es decir, entre más me conozco yo, más conozco a Brahma, pero Brahma no es un Dios superior raro que yo tengo que conocerlo, que yo tengo que entenderlo, sino que simplemente tengo que experimentarlo. Yo a él no lo conozco, yo a él no tengo que hacerle preguntas. Yo simplemente sé que hay un uno, que es Brahma, que está ahí, que es parte de todo. Es decir, voy a colocárselo en términos de este lado del mundo. Es muy semejante al panteísmo, ¿sí? Donde el panteísmo dice que todos somos Dios y Dios está en todos. El panteísmo nos trae esa idea. Y más o menos es lo que está presentando la idea de Brahma. Brahma es todo, es la esencia de todo. Y si yo estoy en una relación conmigo misma, una meditación personal, estoy teniendo relación entonces al mismo tiempo con Brahma, con el todo. ¿Sí? Es un poquito diferente para nosotros entenderlo porque lógicamente que nosotros somos de este lado del mundo y a veces no comprendemos muy bien el asunto. Sin embargo, entonces sí vale la pena recordar que Brahma, básicamente el Brahma se describe de dos maneras para ellos. El Brahma se describe de dos maneras. La primera forma es llamada todo lo cósmico, ¿sí? Y enfatiza que el uno está repleto de buenas cualidades
y se refiere a él en categorías prácticamente casi personales, podríamos denominarlo, ¿sí? Y quizá ese Brahma que mencionan allí, que es todo cósmico, ese Brahma se identifica con el individuo. Entonces, por eso dice que entre más me conozco a mí, entonces estoy conociendo a Brahma, porque se identifica con el individuo de esta manera, ¿sí? La segunda manera de entender a Brahma, o lo denominan ellos, es acósmico, ¿sí? No cósmico, sino ahora acósmico, primero la A, acósmico. Cree que el uno no tiene cualidades, es indeterminado, es absoluto, impersonal, que se puede describir solamente de una manera, porque no hasta llegar a mencionarlo negativa. Y desde este punto de vista, el mundo y yo, en cierta manera, son irreales, son una mera apariencia. Porque ellos no conciben el pensamiento como nosotros concebimos el pensamiento. Para ellos todo lo que existe y el mundo que existe es una ilusión. Para ellos el mundo es un apego. Entonces, en cierta manera se puede mencionar que Brahma es concebido como un ser personal y que cada vez que una persona tiene relación consigo mismo está teniendo relación con Brahma, pero al mismo tiempo se ve como un ser impersonal, un ser absoluto, pero que podría llegar a ser al mismo tiempo negativo. Es una locura entender a Brahma. Por eso ellos, en su manera de ver el mundo, no es para entender. Brahma no es para entender. Brahma es para vivirlo, para experimentarlo. Y ellos son parte de ese Brahma. Entonces, no van a entender a Brahma. Mientras que nosotros queremos entender a Dios y queremos hacer preguntas, saber cómo es que es Dios, cuáles son las características de Dios, cómo es que Dios piensa, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Nosotros vemos que el oriental no está tratando de buscar y de interrogar a su Dios, porque no interroga a Dios. Lo que ellos tratan de hacer es decir, bueno, vamos a tratar de vivir esta experiencia con este Dios. A medida que nos conocemos a nosotros mismos, vamos a conocer entonces a Dios. Y ellos son parte de Dios. Es decir, esa persona termina siendo parte de Dios. Y es donde mi hermana dice que probablemente pueden endiosarse, que es lo que usa mi hermana Lidia el término, sino que no sé si podemos usar más bien ese término endiosarse, porque de pronto no es el más correcto, pero pues para entenderlo desde nuestro español, de aquí, de este lado del mundo, podríamos decir que casi sí es así. ¿Sí? Porque llegan al punto de decir que nosotros somos Dios porque pues Dios está, ese Brahma está en nosotros estamos en él, entonces entre más me conozco yo, entre más yo me relaciono, entre yo más soy feliz, más estoy cerca a este Dios como tal, más soy ese Dios, ¿sí? Bien, la intuición de la unidad entre el yo y el uno, entre el Atman y el Brahman, que decimos allí, es el ideal hacia donde la gente se va a esforzar siempre. Es decir, la gente va a tratar de mantener o de acercarse a tener una relación plena con ese uno, que no saben qué es el uno, pero vamos a tener una relación plena con el uno, que probablemente yo soy el uno, pero voy a tener una relación plena con ese uno. Y a medida que yo me relaciono conmigo mismo, entonces voy a tener esa relación con el uno. ¿Bien? Y es aquí entonces donde nosotros vamos a encontrar tres conceptos que vale la pena tener en cuenta de los orientales. Tres conceptos. Uno es que ellos hablan de un concepto que se llama el término maya, que en nuestro español sería ilusión, ¿sí? El término ilusión. Y los maestros orientales explican que somos engañados por el mundo de sombras y fraudulencias. Es decir, que este mundo que tenemos, este mundo es una ilusión, no es la realidad. El mundo es una ilusión y por tal motivo nosotros, cuando no tenemos una relación plena con nosotros mismos y con el uno, entonces somos engañados y vivimos bajo un mundo de sombras y fraudulencias. Ellos dicen que una persona cuando se apega al mundo, se le llama a esa persona que dice, usted está viviendo bajo el deseo, bajo ese apego, ¿sí? Y cuando entonces a ese apego al mundo se le llama entonces deseo, y cuando deseamos algún objeto, damos a entender que ese objeto y yo nos separamos, o sea, como que nos hacemos un mundo aparte.
ya mi relación con el uno se pierde porque mi relación no está con ese uno, con el yo, sino que el yo ahora se mete en una relación con el objeto que yo estoy deseando. Así es que se rompe la relación con el uno y al romperse la relación con el uno, entonces no llegamos a experimentar la verdadera realidad que es estar en el uno. Por tal motivo, terminamos siendo encadenados por la apariencia. Y cuando este apego, digamos, cuando perdemos a ese elemento, ese objeto al cual nos apegamos, entonces viene el dolor y la angustia. Por eso ellos dicen, no nos apegamos a ningún objeto, no nos vamos a pegar al mundo, sino que nosotros vamos a pegarnos al uno, porque en el uno podemos tener felicidad. Porque en el uno vivimos en la realidad y ya no vivimos en apariencias. Para ellos, entonces, el mundo que nosotros tenemos aquí al frente, todo este mundo terrenal, todo esto que ven nuestros ojos, es apariencia, es ilusión. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ellos hablan de algo que se llama el nirvana. No sé si ustedes han escuchado el término nirvana. Nirvana no es un grupo musical. Por ahí hay un grupo musical llamado Nirvana, pero no está hablando de ese nirvana, sino que cuando habla de nirvana está hablando de liberación, básicamente. Está hablando de liberarse, ¿sí? Liberación. ¿Sí? En ese punto, la nirvana, dice, es la experiencia final. Y todos están tratando de buscar ese nirvana, esa experiencia final. Quieren llegar a esa experiencia final porque llegar a ese estado final de la nirvana es llegar a la felicidad. Ahí está el estado de la felicidad. Y todos se esfuerzan por llegar a esa nirvana. ¿Sí? Dicen ellos que para explicar esa liberación, esa nirvana, ese mundo de la felicidad, dice, se refiere entonces a que es necesario pasar muchos niveles, es necesario pasar muchos niveles de conciencia humana. Es por eso que ellos empiezan a hablar un poco de que nosotros nos reencarnamos y empiezan a hablar de la reencarnación porque yo necesito pasar por diferentes niveles de esa conciencia humana que hay, ¿no? Entonces dicen ellos que cuando yo estoy despierto, dice, cuando los seres humanos están despiertos, están conscientes del mundo exterior y por tal motivo es más posible que se distraigan por las características que presenta el mundo. Que es mejor estar dormidos. Sin embargo, estar dormidos a veces también, dicen ellos, nos trae compliques porque cuando soñamos, entonces entramos en un trance donde también encontramos un mundo allá que termina siendo ese mundo ilusorio, y que también puede perdernos en nuestra relación con el uno. Es decir, amados hermanos, que ellos lo único que buscan es una experiencia personal, auténtica, donde ellos puedan tener mayor conocimiento de sí mismos para encontrarse con ese uno, y si no tienen ese conocimiento, es muy difícil llegar a él como tal por otros medios. 4 elementos, entonces, mencionamos nosotros acerca de cómo estas religiones tienen claro para vivirlas. Número 1, entonces, el conocerse a sí mismo es importante. Número 2, es conocer entonces al uno y que yo soy parte del uno y que el uno es parte de mí. En tercer lugar, entonces, nos habla de la importancia de que debemos reconocer que el mundo es completa ilusión, que el mundo es una ilusión, y que porque el mundo es una ilusión, entonces yo no debo apegarme a las cosas del mundo, porque voy a perder mi relación con el uno y tendré que vivir entonces mucho más tiempo reencarnándome y no podría llegar a la felicidad. Y número 4, estamos hablando de la nirvana, que es el estado final de la felicidad, donde todos ellos apuntan y tratan de vivir su vida de la mejor manera, ser buenas personas, hacer el bien siempre, porque si yo hago el bien siempre, entonces voy a llegar al estado de nirvana. Ya no necesitaría pasar por estados humanos donde necesito reencarnarme y reencarnarme para llegar a ese estado final, sino que entre más rápido yo sea bueno, entre mejor sea, entonces así mismo llegaré a los estados finales de la nirvana y podré vivir bien eternamente con el uno. No sé si hemos entendido un poquitico la idea de todo esto del idealismo. Esto es el idealismo que se está metiendo también, como digo, aquí en este mundo occidental, que de pronto algunos decimos, pues no conocemos mucho, pero déjeme decirle que hay mucha gente que está haciendo todo este mundo, toda esta forma de vivir. Ahora, hay algo importante en este asunto con ellos, y es que ellos
ellos van para alcanzar esa nirvana, para alcanzar la nirvana, que es el estado final de la felicidad, van a utilizar algo que se llama el yoga. Pero el yoga tiene 3 aspectos, o sea, 3 puntos. Son 3 formas de hacer yoga, por así llamarlo. La primera forma de yoga es una forma de yoga, dice, es una forma de conocimiento, es una disciplina mental severa a través de la cual uno logra entendimiento por pensar acerca de la realidad. ¿Sí? La persona deja de ser movida por el gozo y por la tristeza, porque mediante el conocimiento de sí mismo ha trascendido tales distinciones. Por eso se habla de la meditación, ¿sí? Una disciplina donde la gente entra y cuando entra en esta disciplina del yoga, entonces la persona se puede desprender del dolor, la gente se desprende de la tristeza, la gente se desprende aún del gozo y de la alegría y el jolgorio que produce la vida y pueden entrar más bien a un estado de elevación donde pueden disfrutar de un poquito de la esencia del nirvana, un poquito de la esencia del nirvana. Luego viene el otro yoga. El yoga número 2, que algunos le denominan el karma, ¿cierto? A esta forma de karma o yoga se habla que tiene que ver con la acción. No solo, el primero tiene que ver con la meditación, es una disciplina mental, ¿cierto? De tratar de acercarme a una realidad que es el uno y conmigo mismo, pero esta segunda idea del yoga tiene que ver con la idea de vivir bajo la acción. Es decir, ellos manifiestan con este punto que no hay acción sin consecuencia y nuestras acciones en una vida determinan nuestro estado en una existencia futura. Es decir, si yo hago las cosas buenas ahorita, en la próxima vida futura voy a tener un mejor estilo de vida. Por eso voy a hacerlo ahora. ¿Sí? Esa clase de yoga, uno es de meditación y el otro yoga es de hacer las cosas bien. O sea, haga buenas obras, en otras palabras. Porque hacer buenas obras va a asegurarle una mejor vida en la próxima oportunidad, y en la próxima oportunidad va a ser lo bueno, también va a ser lo correcto para seguir haciendo o seguir avanzando y trascendiendo el mundo hasta que usted llegue a la nirvana como tal. ¿Sí? Sí, el causa-efecto de que yo hago lo bueno y eso me va a traer a futuro, en la otra vida o 2 vidas después, me traerá buenas consecuencias. A eso se refiere esta clase de esta yoga. ¿Sí? Ellos dicen que todo lo que yo hago produce fruto. Toda acción que yo haga produce fruto. ¿Sí? Pero básicamente ellos dicen que la acción que yo haga debe ser una acción totalmente desinteresada y debe ser por el bien de todo el mundo. No es simplemente que yo haga obras porque mi interés es que yo sea bueno en la otra, que yo sea una mejor persona en la otra vida, o que yo reencarne de la mejor manera en la otra vida. No, porque ya está con un interés, y entonces al hacerlo con ese interés va a perder entonces el resultado que se quiere. Entonces, yo voy a hacer cosas buenas ahora de una manera desinteresada, sin estar pensando en que voy a ser mejor después, sin estar pensando en mi beneficio personal, sino que yo estoy pensando en el otro. Entonces vengo y hago mis cosas, ayudo a los demás, hago lo que me corresponde, le ayudo a todo el mundo, sin preguntarle quién es y sin esperar nada a cambio, pero que a la postre me dará ese fruto en la otra vida. Luego ellos hablan de la tercera clase de yoga, que esta tiene que ver con una devoción a Dios. ¿Sí? Es una devoción a Dios. Y en este punto, ellos básicamente se enfocan en que ahora van a tener una relación, es una relación con el uno, donde el uno encuentra su manifestación plena, el uno se encuentra una manifestación plena en ciertos hombres santos. Entonces, mi devoción a Dios es que yo voy a ser muy bueno, voy a intentar ser lo mejor bueno para ser un hombre santo. Porque entre más santo sea yo, entonces la manifestación del Brahma va a ser más fuerte en mi vida.
Y es allí cuando ellos mencionan que los grandes maestros del mundo, es en ellos donde se manifiesta el Brahma. Y algunos de ellos han manifestado que en Jesucristo se manifestó Brahma, porque era un hombre muy bueno, casi perfecto o perfecto para ellos. Entonces Brahma se manifiesta a través de él y se manifiesta, y por eso él puede manifestar poderes, hacer acciones, hacer un montón de cosas por el mundo de una manera desinteresada, ¿sí? La manifestación de ese uno viene de una mejor manera sobre los buenos hombres en la tierra. Entonces, cuando uno no es bueno, entonces la manifestación de ese uno, de ese Brahma, no va a ser la mejor en uno. Casi no se va a notar. Somos hombres muy normalitos. ¿Ya? Entonces, 3 maneras para llegar al estado nirvana. 1, haga buena meditación y conózcase a sí mismo. 2, haga muy buenas obras desinteresadamente. Y 3, sea muy bueno, llegando a casi la perfección, porque de esa manera entonces se manifestará Brahma en el mundo, a través de usted. Yo no sé si esto nos ayuda a conocer un poquitico la manera del pensar del oriental. Para mí es un poco a veces difícil de concebirlos, pero pues trato de entender un poco lo que ellos hacen, ¿no? Nosotros somos de este mundo oriental, donde este mundo occidental, donde preguntamos todo, y entonces nos es difícil de entender, pero yo creo que de esta manera podríamos decir que podemos tener la idea de lo que están presentando. Esta es la idea general de lo que están presentando, ¿no? Lo estoy haciendo a grandes rasgos, pero es más o menos lo que ellos están mostrando para que todo el mundo pues sea parte de su forma de ver el mundo. Y dentro de esto, pues usted puede ser de cualquier religión. Usted puede ser cristiano, usted puede ser mormón, usted puede ser musulmán, pero usted puede tener relación con ese uno. Usted se puede conocer a sí mismo y este nirvana, este uno se puede manifestar en usted y usted puede llegar a un estado de nirvana de la mejor manera. Usted también puede ser bueno en su religión. Por eso es que ellos en cierta manera reciben a cualquier religión. Cualquier religión puede ser parte de ellos. Cualquier persona puede ser parte de ellos. No importa en lo que usted crea, pero usted puede ser parte de ellos. ¿Sí? Es algo de una manera muy macro, muy amplia, entonces uno queda como perdido. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Son religión o no son religión? Son más que una religión. Son más que una religión. ¿Sí? Casi, sí, hermano, casi terminamos siendo como ellos, ¿cierto? Ahora, vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que son las 9:30 y que nos toca hablar cómo respondería el cristianismo a este grupo de personas, ¿no? ¿Cómo respondería el cristianismo a estas personas? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a revisar cómo responder. ¿Cómo entender Brahma y Dios? ¿Cierto? ¿Cómo entender de pronto el mundo y la creación? Porque para ello la creación esto es ilusión. ¿Cómo entender el yoga, el karma, todo esto del yoga con la encarnación realmente? Que eso es la reencarnación y la encarnación. ¿Y cómo podríamos nosotros entender lo que ellos llaman liberación, el nirvana, a lo que nosotros denominamos la salvación? Creo que ahí para hablar, la próxima clase que tenemos un poquito, va a tomar 15 minutos para explicar esta parte y continuaremos con el tema que nos corresponde para ese día. ¿Listo? Entonces aquí vamos con el veremos. Si usted puede leer por ahí algo acerca de todo este asunto, pues chévere, súper que pudiera leer un poquito más y nos pueda ayudar a entender un poquito más cómo es el asunto para ese día. Muchas bendiciones, son las 9:31. Gracias. Gracias, toca profe. llegar hasta aquí. Gracias, profe. Hasta luego, Dios los compañeros. bendiga. Buen fin de semana. Gracias, profe. Espero que ninguno se vaya este fin de semana para Iglesia Oriental, ¿no? Ajá. Terrible. Espero que se mantengan en el cristianismo. Bendiciones a todos. El Señor le bendiga. Amén, bendiciones.